El relato de San Mateo de la resurrección del Señor. Mejor dicho, no, relato de la resurrección no hay ninguno, porque nadie fue testigo del momento de la resurrección. Son los relatos de lo que pasó después de la resurrección. Relatos que los dos evangelistas tienen sus diferencias, lo cual no presenta ningún problema, sino que es más, es señal de que no se pusieron de acuerdo, de que hubo muchos testigos y situaciones y que cada tradición fue recogiendo alguna de ellas, aunque detalles sean distintos a veces. Dice Mateo que la madrugada del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María van al sepulcro, tempranísimo. Y ya cuando están llegando, lo primero, dice, de pronto se produjo un gran temblor en la tierra. Como si aquello fuera Mendoza, ¿no? Tembló la tierra cuando están llegando. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro. Un ángel que abre el sepulcro y se sienta sobre ella. Evidentemente, un espectáculo que yo no sé si ya vieron, pero que impresionante. De hecho, dice el Evangelio, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. Aquellos guardias que habían tenido la misión más tranquila de su vida, era cuidar a un muerto, ¿no? Ir a cuidar a un muerto para que no para que no resucite, obviamente, porque no esperaban que resucitara, sino para que no se lo robaran. Sin embargo, se encuentran con el temblor, se encuentran con un ángel abriendo la tumba y seguramente el Señor saliendo de ella. Pero el relato se centra no en los guardias que salen corriendo para Jerusalén, sino en las mujeres. El ángel dijo a las mujeres, no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús el crucificado. No está aquí porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba. Se ve que las meten en el sepulcro, a que vean que el sepulcro está vacío. La gran prueba de la resurrección de Jesús, además de las apariciones, es el hecho del sepulcro vacío, sin explicación, sin otra explicación que la resurrección. Y vayan enseguida hacia sus discípulos, ha resucitado entre los muertos, e irá antes que ustedes a Galilea, allí lo verán. El comienzo de las palabras del ángel, no teman. La verdad que el ambiente daba para inquietarse. El dolor de la pasión, desgarrador, el temblor, el relámpago, ver los soldados temblando, el ángel que les habla y que les dice lo que menos esperan escuchar, que Jesús ha resucitado. Las mujeres atemorizadas pero llenas de alegría. Notable la paradoja, atemorizadas. Ante algo tan grande, ante algo tan majestuoso, ante algo tan asombroso, atemorizadas pero llenas de alegría. Claro, pues algo que aterra y al mismo tiempo alegra profundamente. Se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos. Y Jesús les sale al encuentro. Jesús al encuentro, les saludó diciendo, alégrense. Y se acercaron y abrazando los pies se postraron delante de él. Jesús les dijo, no teman. Avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Pues yo me quería quedar en dos palabras que aparecen dos veces. Primero en boca del ángel y después en boca de Jesús. No teman. Evidentemente se están viviendo algo aterrador en el buen sentido de la palabra, decía, de una grandeza y un poder infinitos, después de tanto dolor y de una devastación asombrosa, que el salto dolor-alegría, de un dolor atroz a una alegría increíble, tragedia-gloria, es indescriptible. No temas. Cuando uno busca el tema de no temas en la Sagrada Escritura, se encuentra, que dicen los que hacen números con la Escritura, que las palabras no teman aparecen 365 veces en la Biblia.
Es decir, tenés unos temas para cada día del año. Y es un tema, por eso hoy en tiempo de Pascua, primera meditación de este retiro va a ser sobre el temor, sobre el miedo. Que es un tema, y que es un tema que debemos meditar cada tanto, porque es un tema que tenemos que sobrenatural, tenemos que santificar como cualquier otra realidad de nuestra vida. Y un tema que no es extraño. A mí me sorprendió que este año el padre Cantalamessa, entre los 5 temas que le predicó la curia romana en la pasada cuaresma, uno fue sobre el miedo. Y les decía al Papa y a los cardenales, o sea, podemos decir que el miedo es la reacción ante una amenaza a nuestro ser, la respuesta a un peligro real o presunto. La reacción humana, la reacción de nuestra naturaleza ante un peligro es el miedo. Ya sea cualquier tipo de peligro, desde un peligro, el mayor de todos, que es la muerte, porque no hay nada más peligroso para nosotros que morirnos, hasta peligros particulares que amenazan la tranquilidad, la seguridad física, el estado emocional. Claro, y el miedo es una consecuencia, manifestación del instinto básico de conservación, que lleva a protegerse ante posibles males. Entonces uno prevé posibles males para ser capaz de esquivarlos, para ponerse firme a la hora que venga, para saber cómo enciende una voz de alerta. Claro, y siendo que el miedo se produce cuando uno ve venir algo, de alguna manera, claro, produce en nosotros los efectos como si el mal estuviera aunque no está. Entonces una persona ante el miedo muchas veces ya sufre lo que teme como si estuviera pasando. Pero siendo el miedo un sentimiento, lo que tenemos claro es que no es libre. Uno no decide sentimientos. Mañana voy a tener miedo. No, o no voy a tenerlo. No son libres. No son razonables por sí mismos, porque los sentimientos no tienen razón. Son simplemente miedos. Es decir, no tienen garantía de realidad, como todo sentimiento. Hace poco leí a un pastor protestante americano que decía que los sentimientos, la mitad de las veces dicen la verdad y la mitad de las veces mienten. O sea, que no son fiables por sí mismas, nos engañan a veces. Entonces, para eso está la inteligencia, que tiene que discernir la razonabilidad de los sentimientos. En este caso, la razonabilidad del miedo. Si tiene base real o no. Y después la voluntad para decidir qué acciones tomo respecto a ese miedo. Por eso, claro, hay miedos razonables y miedos no razonables. Hay miedos buenos y miedos malos. Hay miedos sanos y miedos enfermos. La claustrofobia, la aracnofobia, yo qué sé. El miedo a las enfermedades imaginarias. En el Antiguo Testamento hay un temor que aparece mucho y que es bueno, que es lo que se llama el temor de Dios. De hecho, dice que el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. Y hay, ya no me acuerdo, pero al menos un centenar de veces que el Antiguo Testamento habla del temor de Dios, que no es miedo a Dios, sino es un respeto reverencial por su grandeza que incluye ciertos temores muy razonables. El temor a condenarnos. Claro, una persona que no tuviera temor a condenarse y tendría bastante peligro de irse al infierno, porque no haría nada para evitarlo. O sea, miedo al demonio. Claro, el demonio no se juega. La gente a veces, esos chicos hacen jueguitos, esos jueguitos borderline con espiritismo, con cosas del demonio, y decís, chico, el demonio no se juega. No porque tenemos terror, no, porque respetamos y cuanto más lejos mejor. Son santos temores que nos ayudan a evitar peligros, lo mismo que el sano temor al pecado. O sea, ahora no nos referimos a este temor que es santo, que tiene su razón de ser, pero que solo tiene una misión negativa.
prevenir del mal, pero tiene poca fuerza para mover al bien. De hecho, una de las diferencias que uno nota del Antiguo al Nuevo Testamento es que así como en el Antiguo Testamento se insistía mucho en el temor al castigo, en el temor de Dios, en el Nuevo Testamento hay un cambio de perspectiva. Se habla muy poquito de temor de Dios, el foco está puesto en el amor, que es lo que tiene que movernos. O sea, porque uno tiene que buscar el amor de Dios, el amor a los demás para crecer, para amar, no solo por cuestiones negativas. Pero volvamos al tema de los miedos. Tantos miedos de todo tipo. Miedo al dolor, al futuro, ¿qué va a pasar? A la falta de plata, a enfermedades, posibles enfermedades propias o ajenas, a la soledad, a la pérdida de trabajo, posibles problemas, peligros, sucesos dolorosos, que sufrimos como si fueran reales. A veces miedo a ser apostolado, miedo al qué dirán, miedo a que piensen que soy cristiano. Qué absurdo, ojalá sepan que soy cristiano. Al que dirán, a que no me salga, a que me salga mal, miedo al ridículo, al fracaso, a la crítica. Los chiquitos, yo no tan chiquitos, miedo a la oscuridad. Cuando era chiquito, ir a un patio oscuro o a un jardín oscuro a buscar algo era todo un desafío. Miedo a la inseguridad, ¿no? A que me roben si salgo. Miedo a los cambios, a salir de la zona de confort, miedo a mudarse, yo qué sé. Miedo a la verdad. Yo prefiero no saber la verdad, no vaya a ser a no saber qué pasa. Hay otros miedos muchos miedos proceden de la soberbia. Miedo a no acertar, a equivocarse, a no ser aceptado, a quedar mal. ¿De por qué tenemos miedo? Tenemos miedo, te decía, por un lado es una reacción espontánea de un peligro real o posible. Un sentimiento de alerta que lleva a protegerse. Pero tenemos miedo, entre otras cosas, porque no conocemos el futuro, no tenemos todo bajo control. Y tenemos a lo que no está bajo nuestro control, que en realidad es casi todo. Una pretensión absurda, querer tener todo bajo control. Que algo nos falle, que se vuelva contra nosotros, que algo salga mal. Y me parece que indirectamente, y eso es lo que nos vamos a ocupar en esta meditación, es por falta de confianza en Dios. Pues nos olvidamos que somos hijos de Dios, que estamos en sus manos, que a Dios no se le escapa nada. Entonces no acabamos de abandonarnos en las manos de Dios. Olvidamos que es nuestro Padre, que está en nosotros. Y Dios quiere sacarnos los miedos. Por leer poquísimos pasajes del Evangelio. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. No teman a los que matan el cuerpo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que me maten. Y si me matan me voy al cielo. ¡Chao! Se acabaron todos los problemas. San José María decía que todo tiene arreglo menos la muerte. Y la muerte lo arregla todo. Bueno, ¿acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Y aunque a veces seamos un poco pajarones, valemos más que muchos pájaros. Y nuestro Padre, estamos en las manos de nuestro Padre Dios. Y lo peor que pueda pasarnos en la vida, Dios no lo permitiría si no fuera aprovechable, si no fuera santificable, si no fuera redentor. En la última cena Jesús le dice a los apóstoles: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. No se turbe su corazón. Entonces, evidentemente, para los temas de los miedos hay remedios, casos patológicos o muy complicados, que necesitan tratamiento psicológico o psiquiatra, pero
vamos a dedicarnos al tema de los remedios espirituales, que son lo ordinario para los miedos normales de la vida. Y el medio, obviamente, el medio de los medios es el abandono en Dios, la confianza en Dios. El capítulo 8 de la carta a los Romanos, que es un tesoro, pues un capítulo que es bueno leerlo cada tanto, porque comienza con la filiación divina. Los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y termina hablando, después pasa al famoso omnium bonum, todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. Y San Pablo acaba el capítulo escribiendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Se dice, nada hay en el mundo que pueda separarnos del amor de Cristo. Dice, quizás la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Y en enumeración de San Pablo vos le podés poner toda la cosa que quieras. Sí, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que en todas esas cosas, en la tribulación, la angustia, la persecución, lo que fuera, somos vencedores y las vivimos con Cristo. La liberación, digo, hay técnicas que ayudan, psicológicas, buenísimo, pero la liberación verdadera no viene de una idea o de una técnica, sino que viene de una persona, viene de Jesús. El gran disolvente del miedo es Jesús, que le dice a las últimas semanas a los apóstoles, no teman, yo he vencido al mundo. No teman, yo he vencido al mundo. Ante Jesús, que está ahí en la custodia, es el que ha vencido al mundo, el que ha vencido todo. Claro, y en el ámbito personal, después el apóstol hace una mirada al escenario del tiempo, del espacio, de todo, desde los pequeños temores personales a los universales, y escribe, porque estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni el presente ni el futuro, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la vida ni la muerte. Claro, Jesús ha vencido lo que más nos podría asustar, que es la muerte. Ni la altura ni la profundidad, ni lo que es infinitamente grande en el universo, en expansión, uno puede decir, ni el cambio climático, ni tanta gente que se angustia por cosas. Yo una vez, cuando vivía en Roma, hace muchísimos años, después de ordenarme, finales de los 80, celebraba misa algunos días en una iglesia rectoral. Me acuerdo que un día vino angustiada a verme una feligresa de la iglesia esa, que estaba angustiada, la pobre mujer, tengo que llevar argentino, que de toda América lo mismo para los italianos. Me dice, está angustiada por la tala de bosques en el Amazonas. Digo, señora, no sufra por el Amazonas, sufra por otras cosas. No vale la pena, ¿no? No, a veces elige para sufrir cosas realmente curiosas. Bueno, ni lo grande, ni lo pequeño, ni el virus, ni el mosquito, el dengue. Tampoco que te decía que tratar de usar repelente, matar los mosquitos, la larva, lo que quiera, pero no da para aterrarse por ver un mosquito y ponerse en estado de pánico. Y hoy estamos a comprobar que somos vulnerables. Una de las cosas que hizo el COVID fue a una humanidad que se creía omnipotente, hacerle descubrir que era vulnerable. Bueno, Dios, claro, todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. Como dice el Salmo 46, Dios es para nosotros refugio y fortaleza. Una ayuda siempre cercana en todo momento de dificultad. Por tanto, no temamos si la tierra tiembla, si los montes caen en el fondo del mar.
Pero ¿cuántos temas de la vida espiritual están relacionados con esto? La fe, la confianza en Dios, el abandono en las manos de Dios, la petición. Porque a veces cuando una persona tiene miedo, lo último que hace es rezar. Che, pedí por eso. La esperanza. En la próxima meditación hablaremos de esperanza. La fortaleza para enfrentar los miedos. Los miedos hay que enfrentarlos. No hay que huirles. Cuanto más le huyen, más se agigantan. La paciencia. La presencia de Dios. Si tenemos más presencia de Dios, tendremos menos miedo. La mortificación interior para no darnos manija. Porque los miedos se agigantan cuando uno empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas y piensa y piensa y piensa en el asunto. El llevar la cruz con alegría. Cuando siente un peligro posible, dice, Señor, si llega, me abrazaré a tu cruz. Chao, me ayudarás. Claro, temas de nuestra oración. Y tiene que ser tema de nuestra oración lo que nos preocupa, lo que nos da miedo, lo que nos angustia, lo que nos inquieta. Charlarlo con el Señor. Jesús, ¿vos cómo lo ves? ¿Qué me decís? ¿Cómo lo vivirías vos? Jesús, ¿cómo me animás? ¿Cómo me consolás? ¿Cómo me despreocupás? San José María en Forja dice que la oración es el quita pesares de los que amamos a Dios. Y en este contexto podríamos decir que la oración es el quita miedos de los que aman a Dios. O sea, los miedos se vencen cuando se los enfrenta con decisión. Por eso nos quejamos, pero dejamos que nos dominen. Y tenemos que procesarlos, ponernos en las manos de Dios. Primero reconocerlos como tales, como miedos. O sea, no es real. Y primero, ¿qué me da miedo? Es razonable. ¿Qué importancia tiene esto en mi vida? ¿Qué espera Dios de mí en este asunto? Reconocerlos como tal. Miedos, por ejemplo. Miedos respecto a la iglesia. A la gente le agarra pánico, catastrófico, ¿no? Y falta de unidad. Alemania, cisma, posible, no sé. Ataques al Papa, lo que quiera, y entra en pánico. Decís, che, para, la iglesia es de Dios, no pasa nada. Vocaciones, ¿qué va a pasar en la iglesia? Mira, no tengo ni idea. Si uno ve números de seminarios y cosas, ¿qué curas va a haber en las parroquias en Mendoza dentro de 60 años? No lo sé, yo iba a estar muerto, con lo cual no va a ser mi problema. Pero, Dios, el problema de Dios, no mío. Dios sabrá qué hace. Suscitará vocaciones, los importará de África, que hay muchas vocaciones, yo qué sé qué hará. Pero digo, problema de Dios, no miedo. Pues eso, iglesia, familia, miedos matrimoniales. No, porque resulta que no sé qué puede pasar en el futuro. Miedo con los hijos, su futuro. Y si les pasa algo, y si no les pasa nada, y si se enferma, y che, miedos laborales, económicos, financieros, miedos del país. Entonces, cada noticia, si suben las prepagas, entro en pánico. Y bueno, tendré que ver qué hago, pero calma. Personales. Claro, si los dejemos actuar a sus anchas, uno está tenso inútilmente, porque está tenso ante una posibilidad y sufriéndola como si fuera real. Porque los miedos anticipan el sufrimiento futuro. Y si uno se obsesiona, los absolutiza. Entonces solo piensa en eso, como si fuera lo único de la vida. Y no piensa en lo que te debería pensar. Y los agranda. Y le acabamos dando muchísima más importancia a lo que tienen. Porque las dificultades se superan. Vivir en presente, cuidado con los fantasmas. Los fantasmas no existen. Y hay muchos miedos que son posibles. No sufras por posibilidades. Espera que pasen para sufrir, no te adelantes. O sea, una persona puede comprar a crédito. Compra un electrodoméstico, ya lo disfruta, lo usa, aunque todavía no lo paga, lo va pagando en cuotas. Buenísimo.
Pero no sufras por adelantado. No es que algo que puede pasar dentro de 5 años me voy a poner a sufrirlo desde ahora. No, sufrirlo cuando pase. Se pone en la mano de Dios. De otras cosas porque si pasara, Dios te daría la gracia para llevarlo. Y entonces lo llevarías con entereza. Cuando no pasa, no tenés la gracia para llevarlo porque no es real. Por eso pasa que una persona dice, ay, si pasara esto me moriría. Y después pasa y no se muere. ¿No? O sea que no, porque no... Bueno, el tema oración y el tema de superar los miedos a José María lo ponía en el amor. Notable. En realidad es de San Juan el consejo. Escribe en Forja, la solución es amar. El apóstol San Juan escribe unas palabras que a mí me hieren mucho. Qui autem timet non es perfecto sin caritate. Textualmente quiere decir, el que teme no es perfecto en el amor. Si yo lo traduzco casi al pie de la letra, el que tiene miedo no sabe querer. Luego tú que tienes amor y sabes querer, no puedes tener miedo a nada, adelante. Bueno, y la verdad que así como te decía, así como el no temas, tenés en el Evangelio, en la Biblia, perdón, en general, 365 veces para todos los días del año. Bueno, si vas a los escritos de San José María, impresiona la cantidad de veces que habla de miedo. Escriben amigos de Dios, el fundamento de la felicidad consiste en no tener miedo ni a la vida ni a la muerte. A nada. Ni a la muerte ni a la vida. ¿Por qué te tiene miedo a la vida? A lo que tengo que hacer, a lo que me va a pasar, a lo que... Ni a la vida ni a la muerte. A nada. Escribe más adelante, tratando de este modo a nuestro Padre Dios, no admitamos miedo de nada ni de nadie. Y después, como títulos, puntos de surco, de camino, de forja, de temas. Dice, no tengas miedo a la muerte. No, porque es nuestra buena hermana que nos lleva al cielo. Dice, nunca tengas miedo a decir la verdad. No tener miedo a la verdad. Exígete sin miedo. A veces tenemos miedo a exigirnos. Pobrecito yo. Acepta sin miedo la voluntad de Dios. ¿Cuándo tenerle miedo a la voluntad de Dios? Te quiero feliz en la tierra. Y no lo serás si no pierdes el miedo al dolor. Miedo al dolor. Habrás ganado una gran batalla si pierdes el miedo de darte a conocer. Se refiere a la dirección espiritual. Tenemos miedo de darnos a conocer, a que me conozcan. Entonces no cuento todo, lo cuento más o menos para... La verdad es el miedo a darnos a conocer. Si me interesa que nos conozcan en la dirección espiritual. ¿Tienes miedo a la penitencia? Miedo a mortificarnos. Sobre el matrimonio, en el Cristo que pasa, los esposos no han de tener miedo a expresar el cariño. Es notable como a veces el tema de decimos barbaridades y horrores con toda soltura y nos da vergüenza decir cosas agradables y cariñosas. Sobre los hijos, no tengáis miedo a los hijos, no tengáis miedo a ser generosos con la vida. El apostolado. Un hijo de Dios, tú no debes tener miedo a vivir en un ambiente profesional y social que le es propio. Nunca estás solo. No tenerle miedo al ambiente. No es que este ambiente es muy pagano, o este ambiente es muy anticristiano, o este ambiente es... Asusta el daño que podemos producir si nos dejamos arrastrar por el miedo o la vergüenza a mostrarnos como cristianos en la vida ordinaria. A veces considero que unos pocos enemigos de Dios y de su iglesia viven del miedo de los buenos y me lleno de vergüenza. Ayer en una Pola comentamos, una pobre chica
no tan chica, joven profesional, provida, que trabaja en el Ministerio de la Niñez, filmó cómo la patoteaban sindicalistas y bueno, debe ser valiente, porque viene haciendo cosas en el ministerio que no le gusta a cierta gente. Bueno, miedo, San José me dice con miedo a nada ni a nadie. Y la solución es amar. Oh Madre mía Inmaculada. ¿Qué hacen los chicos cuando tienen miedo? Van a su madre, como la Virgen. Por eso que vamos a resolver los miedos, sobrenatural los miedos, santificar los miedos. Que no dejemos agrandar a los miedos, que no dejemos que nos dominen, que nos amaguen, que nos angustien, que oscurezcan la fe, la confianza en Dios, el amor. Madre mía Inmaculada, queremos vivir sin miedo, porque queremos tener la seguridad absoluta que nos da la fe, que nos da la esperanza y que nos da el amor que Dios nos tiene. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.